Y damos la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos 24 horas aquí en Guayaquil al prefecto de la provincia del Guayas y precandidato a la alcaldía de la ciudad, Jimmy Jarala. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias. Bueno, oficialmente pues ha aceptado ser candidato a la alcaldía de Guayaquil y lo ha dicho después de pensarlo mucho, no por miedo, sino de tener algunas certezas, seguridades. ¿Cuáles son precisamente esas certezas que ahora tiene que lo llevaron a tomar esta decisión? Bueno, las certezas de que los ciudadanos con los que me he entrevistado repetidamente hace 4 meses, cuando he salido a recorrer Guayaquil después de mis horas laborables, me han manifestado su interés en que haya una alternativa en la próxima elección, que si bien es cierto, hay una obra pública importante, grande en la ciudad, no es exacto que ya no haya nada que hacer. Hay muchas cosas todavía por hacer, hay muchos pendientes. Es mucho lo que se ha hecho, pero no es poco lo que falta. Y ahí queremos trabajar, ¿no? Justamente para esos sectores a donde no ha llegado el efecto positivo del modelo y que necesitan un modelo más inclusivo, un modelo menos excluyente, un modelo que los tome en cuenta y que finalmente destine la mayor parte de los recursos municipales justamente a llegar a los sectores preteridos de atención. Ya poniéndolo, traduciéndolo en ejemplos, ¿cuáles son esos sectores y qué es lo que estaría faltando por hacer bueno, mire, desde el punto de vista en Guayaquil? Le diré un par de temas simples, ¿no? Hay aún sectores enormes de ciudadanos, por ejemplo, en Monte Sinaí, donde no tienen escrituras por una vieja disputa entre el Midubi y el municipio de Guayaquil, y el que paga las consecuencias es el morador de esas zonas que no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen red de aguas lluvias, no tienen calles en buen estado, no tienen escrituras. Al no tener escrituras no son dueños de nada. Es un tema que hay que superar, solucionar, porque realmente el ciudadano no es responsable de los errores u omisiones de sus autoridades. Esas cosas hay que atacarlas. Todavía hay sectores como Sociovivienda, por ejemplo, donde por lo mismo, viejas disputas, gobierno, Midubi, municipio, todavía no tienen escrituras. Hay que trabajar para que justamente estos ciudadanos, una vez que tengan sus escrituras, reciban en unos casos, cuando no ha sido así, atención del municipio, porque en otros casos ya hay servicios, pero en la mayoría no los hay. Entonces, a eso me refiero a mejorar el transporte público. Tenemos que pensar en un transporte público incluso con una visión de futuro que integre en mejores condiciones transporte no contaminante a Durán y a San Borondón. Más adelante, pensar positivamente en la necesidad de que Guayaquil se convierta en un distrito metropolitano, por ejemplo, para esa integración del transporte público. No podemos seguir soportando un centro de Guayaquil con un tráfico de más o menos 160.000 carros diarios, cuando perfectamente eso se puede moderar con un transporte público más eficiente, menos contaminante, que reduzca los riesgos de accidente. Tenemos que revisar las multas del ATM. Yo no digo que no hay que sancionar, digo que hay que sancionar, pero primero hay que orientar, guiar, educar y luego sancionar, incluso aterrizando en la realidad de los salarios del Ecuador, que no son ni siquiera comparables con otros sectores de América. Pero siempre se ha dicho que esas multas son más bien un factor disuasivo, preventivo, para evitar, más allá de querer tener un fin recaudatorio debido a que sí, al cuestionamiento de que son multas quizás altas, pero claro, la idea es que no se cometa el número de infracciones y que los ciudadanos hagan conciencia. Estoy de acuerdo, pero no es un concurso para el récord Guinness, pues, porque si fuera así, Ecuador tiene el récord Guinness de multas. Lo que se trata es que me parece que hay que primero abundar en el tema de las campañas de capacitación, de orientación para los choferes y no sancionarlos de manera tan severa. Las multas en el Ecuador no tienen parangón con ningún otro país del mundo. Pero no solo eso, también nosotros hablamos de una ciudad inclusiva, hablamos de que los informales no pueden seguir siendo tratados así, que los informales en todas partes del mundo forman el contexto de la economía, de las ciudades puertos sobre todo, que deben ser capacitados e integrados al desarrollo de la ciudad, que la policía metropolitana debe tener otra función, una policía de turismo, una policía que cuide los parques, etcétera. Hay muchas cosas por hacer para mejorar. Nosotros hablamos de un cambio para mejorar. No estamos hablando de un cambio para retroceder. Por eso yo rechazo a aquellos que dicen o comentan
que hay que elegir entre el progreso y el atraso. Discúlpeme, hay que elegir solo por una vía, y la única vía es el progreso. Y ese progreso lo puede dar la experiencia, y la experiencia la tenemos nosotros a lo largo de 9 años de administración en la provincia, donde las pruebas están a la vista y sería un poco largo enumerarlas, ¿no? ¿Y qué le lleva quizás a pensar que Guayaquil sí quiere ese cambio cuando hoy por hoy tiene un alcalde que goza con más del 80% de aprobación de su gestión de los guayaquileños y por ende aprueban más bien esto que él ha venido implementando en Guayaquil en los diferentes ámbitos? Me hace pensar ese mismo 82% que tiene el prefecto provincial en estos 9 años. Es decir, si funcionó en la provincia, ¿por qué no puede funcionar en Guayaquil? Si pude crear, por ejemplo, el primer gran centro integral de quinoterapia en el límite entre San Borondón y Daule, ¿por qué no podemos hacer 4 réplicas en Guayaquil, donde la población de personas con discapacidad es tan alta? Si pudimos hacer ese gran proyecto que fue las 35 escuelas de fútbol, donde hay 9.000 niños lejos de drogas, lejos de tabaco, lejos del alcohol, ¿por qué no podemos implementarlo, pero que funcione en Guayaquil? ¿Y no se lo podía implementar igual estando en la prefectura del Guayas? En Guayaquil no puedo, porque no es mi competencia, Liz. Yo puedo hacer lo que está de conformidad con mi competencia. Sí, pero un tema que va como el que usted acaba de plantear, el primero, que tiene que ver con esta implementación de que los niños reciban terapia a través de el contacto que mantienen con los caballos, al ser un tema social, no se puede a través de diálogos concertados, a lo mejor con la ciudad de Guayaquil, ampliar un proyecto que favorece. De hecho, lo hacemos porque mire usted que el 70% de los niños que reciben tratamiento en el Centro Integral de Quinoterapia son de Guayaquil. Es decir, sí se puede, lo que hay que hacer es replicarlo en otros sitios de Guayaquil, replicar las escuelas de fútbol, fortalecer el tema de la atención primaria con las brigadas médicas con las que nosotros en la provincia atendemos a más o menos 1,5 millones de personas cada año. Lo social, lo que considero que debe tener una atención prioritaria es lo social. Es que se lo pregunto porque hay planes que ustedes implementan que no solamente se limitan fuera de Guayaquil, como por ejemplo el tema que ustedes están sumamente involucrados ahora con un tema de rescate animal, lo hacen acá en la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿por qué ahí sí? Porque tenemos la competencia. No? Porque tenemos la competencia. Y por eso es que estamos hablando, y aprovecho un minuto para aclarar que cuando me expresé respecto de la necesidad de construir un hospital veterinario, he dicho con el conocimiento pleno de que se trata de evitar que la fauna urbana se convierta en un problema de salud muy grave. Por eso es que, miren, en Quito hay un hospital veterinario. En Guayaquil debe haber un gran hospital veterinario para poder evitar justamente que el abandono genere problemas de salud en niños, en adolescentes, y es por eso que este es uno de los proyectos que pensamos puede funcionar perfectamente. Ahora, un día antes de aceptar usted la candidatura a la alcaldía de Guayaquil, fue entrevistado y usted decía que se estaban analizando algunas alianzas. Se le preguntó si iría precisamente con el respaldo de Alianza País. Usted dijo que estaban efectivamente un poco esperando a tomar esa decisión y conversando. ¿Qué avance ha habido en eso? A ver, Liz, nosotros estimamos que la primera alianza que debíamos fortalecer era la alianza con los ciudadanos y ya está fortalecida. Lo que pasó el jueves anterior, fue un acto en el marco de la Convención Provincial de Centro Democrático. Allí tomamos la decisión me tomaron la decisión de plantearme la candidatura, la he aceptado, pero todavía no hemos formalizado ninguna alianza porque consideramos, Liz, que hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hay partidos, varios con los que hemos conversado, movimientos sociales con los que hemos conversado, pero hay tiempo. Mire usted que todavía no hay ninguna alianza pública de nadie. Entonces, las elecciones son en marzo. Hay tiempo suficiente para analizar las alianzas. ¿Mantienen conversaciones con FE? Mantenemos conversaciones con varios actores políticos. Hemos conversado con Democracia Sí, con País, con FE, con el Frente Somos Ecuador, que agrupa en Guayas a más de 60 colectivos sociales. Hemos conversado con los socialistas, hemos conversado con numerosos sectores, pero no hemos concretado ninguna alianza porque consideramos que hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de la candidatura. Pero hay movimientos que ya comienzan quizás a evidenciar a quién apoyarían. Se dice que, por ejemplo, Suma va a apoyar a la candidata social cristiana Cintia Viteri. Bueno. Hay otros movimientos que están a la espera, por ejemplo, de ver qué candidato pone Creo, pero usted ha mencionado Democracia Sí, que parecería evidente el apoyo que le darán a ustedes. Si ustedes, por ejemplo, apoyan o respaldarían la candidatura de José Francisco Ceballos, ¿esperarían reciprocidad en eso?
No, nosotros hemos dicho que Centro Democrático ve con simpatía la candidatura de José Francisco Ceballos, pero no hemos puesto absolutamente ninguna condición. Por eso es que cuando se produjo el acto de presentación el jueves, nos presentamos solos y en este momento estamos así, solos, y en el camino hay que seguir conversando porque queremos llegar a acuerdos sobre la base de programas. No queremos llegar a acuerdos sobre la base de yo te doy y tú me devuelves. De modo que por eso digo, hay que tomarlo esto con calma, hay tiempo, este ha sido un año atípico, una elección atípica, todo se ha adelantado, todo se ha acelerado por esta especie de transición que vivimos, por lo que considero que debemos esperar un poco. Ahora, de enero a julio de este año, 7 procesos fueron abiertos por $1.300.000 por la prefectura en pautaje publicitario y producción de estas piezas publicitarias. ¿Información de gestión de trabajo con miras a la alcaldía de Guayaquil? No, porque las comparaciones son odiosas, pero si nos ponemos a un poco balancear, a comparar la publicidad del municipio, pues es 3 o 4 veces superior. No, lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación constitucional de informarle al ciudadano qué es lo que hacemos, cuál es la obra que se hace. Y eso no está prohibido, está permitido por Pero hubo un incremento del presupuesto este año en torno a este manejo publicitario del informe de gestión de trabajo. Todo lo contrario, hubo más bien se redujo la inversión respecto del año anterior. Más bien fue inferior la inversión en publicidad. Y yo no lo llamo publicidad, yo lo llamo promoción de lo que hace la prefectura. Ahora, el presidente subrogante del Consejo de la Judicatura, Aquiles Rigail, pues ha pedido a un fiscal y a un juez se le proporcione información sobre estos informes de Contraloría que fueron archivados y que contemplaban pues un análisis de su gestión. Usted ha hablado ahí de injerencia en la función judicial. Presentó usted un oficio a la Fiscalía. ¿Qué espera? ¿Qué respuesta espera usted de parte de eso? Bueno, lo primero que espero es que llegue la carta, porque resulta que la famosa carta del presidente subrogante, que es un acto de injerencia, no ha llegado pues a la Fiscalía. No obstante, nosotros tenemos listo un oficio que hoy presentaremos otro que presentaremos a la Fiscalía, dando cuenta de nuestra posición respecto de esos casos. Son casos que fueron archivados, que fueron debidamente investigados. Pero aquí de lo que se trata en el fondo, más allá de eso, más allá de que están archivados, tan archivados como el caso del doctor Rigail, que hasta el año 2008 tuvo uno por peculado. Está archivado, es correcto, tampoco se puede tocar. Son los mismos casos. En lo que a nosotros respecta, el problema es que a muchos les preocupa una candidatura diferente, una alternativa de candidatura. Parecería ser que en esta ciudad, y lo digo con mucho respeto porque así soy yo, y nadie me va a cambiar, que hay una suerte de condición. Para ser candidato a alcalde de Guayaquil tiene que ser social cristiano. Entonces, el sillón de Olmedo, tómalo León Febres Cordero, que fue un muy buen alcalde, tómalo Jaime Nebot, tómalo tú, Cintia Viteri. El sillón es de los guayaquileños, no tiene marca, no tiene sello y no tiene color. Eso lo ha pedido ahora el señor Aquiles Rigail, pero desde el mes de enero la Comisión Anticorrupción Capítulo Guayas viene también solicitando información respecto a estos informes, información que no ha recibido. En esa época ni siquiera se hablaba de una precandidatura de Jimmy Jairala como para asociarla al tema de la candidatura. Pedir información sobre estos archivos, este archivo de estos informes de Contraloría, más bien, no podría equivaler a un libre acceso a la información. Pero esta especie de persecución viene desde hace 5 años. Hay 7.000 causas archivadas en la provincia del Guayas. Solamente se preocupan de las que le archivaron al prefecto porque no se encontró la comisión de ningún delito. Eso revela no otra cosa que no sea temor, miedo, preocupación de la candidatura. Pero no le están pidiendo personas afines a una candidatura o de un partido político, lo está pidiendo el director subrogante del Consejo de la Judicatura y lo está pidiendo por medio de una carta. Y una carta no es forma de solicitar información. Una carta, uno le manda una carta a la enamorada, pero no puede mandar una carta mostrando preocupación por un tema que es estrictamente jurídico y que ya tuvo su proceso. Le vuelvo a decir, el problema es que queremos seguir pensando que en Guayaquil hay que inferir que nada más que el modelo que nos han... en el que hay mucha obra, Liz, yo lo reconozco. Ese es el único modelo que funciona. No, probemos con otro modelo. Probemos ahora con un modelo más inclusivo, con un modelo diferente, con un modelo en que
en que se reconozcan los derechos conculcados a muchos ciudadanos. Ese es el kit del asunto y es por eso que se dan todas estas cosas. Y coincidencia cada vez que soy candidato. ¿Y es casualidad que ahora usted comience a cuestionar lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue quien designó como encargado del Consejo de la Judicatura a Marcelo Merlo y que ahora, pues, evidentemente está siendo subrogado por Aquiles Rigail? Liz, ¿sabe usted que yo voté sí? Y porque yo voté sí, no por mi voto, sí, por el voto de mi movimiento y por la campaña que yo sí hice frontalmente en el país, es que hoy están donde están los ciudadanos honorables que forman parte del transitorio. Es decir, yo no estoy aquí porque voté, no. Con mi voto, como ciudadano, ni siquiera digo como presidente del Centro Democrático. Pero usted comienza a cuestionar al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ahora. ¿Estamos de acuerdo? Usted votó sí a favor de ese Pero ¿cómo iba a cuestionarlo antes si no estaba instalado? Pues? Pero no, ya ha venido realizando una labor sostenida y en los primeros casos quizás donde se dieron estos encargos de funciones no hubo un cuestionamiento tan directo como ahora tras ese pedido de Aquiles Rigail. Siempre se le contestó al Consejo, siempre. Esta vez lo cuestionable ha sido la forma. Si no se hubiera hecho de esa forma, créanme que no habría tenido esta respuesta. Y no es mía. Aquí han estado sentados juristas refutando la manera como el Consejo ha contestado. Es más, ya el transitorio decidió que cuando se hagan las consultas las tendrán que hacer como cuerpo colegiado, que es lo correcto. Es decir, si se cambia la forma de pedir la revisión de estos informes que fueron archivados, no habría ningún problema en que vuelvan a ser expuestos y analizados. ¿Y les van a contestar? Sí, fueron archivados por tal y tal razón, claro que sí. No hay ningún problema entonces en que también la Comisión Anticorrupción reciba esta información. ¿Cuál es el problema? Tienen derecho, pero que lo hagan bien y les contestarán que fueron archivados por tal y cual razón. Y esa misma preocupación espero que la pongan en otros casos. Ahora, ya para concluir la entrevista, no quisiera hacerlo sin dejar de preguntarle también, usted va cerrando ciclos, casi una década al frente de la prefectura del Guayas. Brevemente, ¿cuál considera fue su mayor obra y qué es lo que quedó pendiente, le está quedando pendiente como prefecto a la provincia? Liz, yo sería muy soberbio si sostengo que todo está hecho. Considero que sí, que falta mucho por hacer, pero indudablemente el sello social que se le ha puesto a la prefectura ha sido lo más destacado. No obstante, no hemos descuidado la parte vial. Nosotros hemos logrado la ampliación, solamente por citarle un ejemplo, de la red concesionada en alrededor de un 50 o 55%. Ahora, gran parte de las vías del Guayas son vías de 4 carriles. Se sigue construyendo. Hemos llenado a la provincia de pasos laterales. Hemos convertido en caminos asfaltados muchas vías que eran caminos de herradura antes de que intervengamos. Que no lo hemos podido hacer solo con nuestros recursos, es verdad. Que hemos tenido que recurrir en préstitos, a créditos, es verdad, porque nosotros no somos una institución recaudadora. Lo bueno es administrar en lo menos, es administrar con limitaciones, como lo hemos podido hacer. ¿Y qué le queda debiendo a la provincia? No, como todo, seguramente habrá muchas vías que todavía no hemos podido intervenir y nos van a faltar, sí. Y por eso digo, al próximo prefecto le va a tocar tomar la posta y seguir las cosas buenas que hicimos nosotros, ojalá siga lo bueno, y lo que esté pendiente pues le tocará al próximo prefecto. Como le tocará al próximo alcalde hacer lo que no hizo este. Es así, en todas partes. Es imposible poder terminar al 100%, llegar al 100% de atención con la obra pública. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas a Jimmy Jairal, actual prefecto de la provincia del Guayas y ya candidato oficial a la alcaldía de Guayaquil.